Estamos a esta hora con Nelson Erazo del Frente Popular. Lo convocamos a él y también al señor Osvaldo Chica de la CUT, allá en la ciudad de Guayaquil, para que poder conversar sobre la situación de los trabajadores y poder tener ambas visiones. Pero lamentablemente el señor Osvaldo Chica esta anoche pues nos dijo que sí venía y hoy no llegó. Así que el espacio es para usted. Nelson, quisiéramos conocer cuál es su visión de la situación de los trabajadores luego de celebrar un día más, un 1 de mayo más en nuestro país. Muy buenos días, un gusto el poder estar aquí. Efectivamente, el día de ayer los trabajadores conmemoramos los 131 años de lo que fue la lucha de los héroes de Chicago. Esa lucha que hasta el día de hoy se mantiene por mejores condiciones de vida, por tener derecho a la estabilidad laboral, el derecho al trabajo, que en el caso del Ecuador cada vez más se va preocupando. Y señalo esto porque en el país de la población económicamente activa, 4.600.000 estamos en condiciones de precarización laboral. No tenemos un trabajo estable, un trabajo permanente. Los índices de desempleo que están por el 5%, más del 57% de subempleo, establece que de cada 10 ecuatorianos, más de 6 no tienen un empleo seguro. Y más allá de estos elementos también tiene que ver lo que pasa con la juventud. Una juventud que no tiene acceso a las universidades, pero que tampoco tiene el acceso al trabajo. De la juventud en condiciones de trabajar, es decir, de los 15 a los 34 años, el 69% de jóvenes no tiene acceso al trabajo. Y de los jóvenes universitarios que salen con profesionalización en sus carreras, muchos de ellos no están laborando en las funciones para las cuales se prepararon. Es decir, las condiciones de trabajo en nuestro país son de niveles alarmantes en las cuales se precariza cada vez más las condiciones de trabajo. Nelson, pero ¿cómo, si pudiéramos compararlo? Estamos evaluando 10 años de gobierno de Rafael Correa, digamos, para poder analizar esta década. Ellos la llaman la década ganada. ¿Cómo lo compararían ustedes? En estos 10 años se ha ido deteriorando, porque ellos, pues, desde el gobierno exponen otra cosa, ¿no? Que ha habido muchas reformas laborales en donde se ha protegido a los trabajadores. Los empresarios también se quejan, en cambio, de que hay unas reglas demasiado rígidas y que impiden de alguna manera poder dinamizar el sector laboral del Ecuador. Mire, los sectores que coinciden con el gobierno, que el día de ayer inclusive le premiaban al señor presidente, que decían que este era un gobierno de los trabajadores, cuando son más de 400.000 obreros los despedidos, cuando en los hechos más del 60% de trabajadores del sector privado no alcanzan con su salario a cubrir el costo de la canasta familiar, cuando se nos dijo que con la ley de justicia laboral se iba a garantizar la estabilidad en los puestos de trabajo, pero que luego de que se aprobó esta ley y a partir de lo que fue enero del 2016, más de 200.000 trabajadores perdieron la estabilidad en sus puestos de trabajo, perdieron la posibilidad de tener ingresos permanentes en sus casas. Pero adicionalmente también recuerdo que se ofrecía el tema del subsidio de desempleo que solamente cubre a 20.000 trabajadores, es decir, de los 200.000 trabajadores que fueron despedidos desde enero del 2016 para acá, estaríamos hablando que apenas cubre el 10% de esos trabajadores despedidos. Todas las leyes que establecieron desde la Asamblea Legislativa, como la Ley de Justicia Laboral, la Ley de Optimización de la Jornada de Trabajo, el bono de desempleo que se garantizaba, lo que ha hecho simplemente es agudizar más las condiciones de trabajo y obviamente tratar de, en algún aspecto, como se escuchaba en la entrevista anterior, camuflar las cifras sobre la base de cuestiones irreales, de cuestiones que no suceden en la vida diaria de nuestro país. Ahora, ¿cuál es la expectativa frente al próximo gobierno? Ya hay un gobierno electo, Lenín Moreno Garcés será el nuevo presidente de la República y pues en principio ha planteado la posibilidad de extender su mano para el diálogo. ¿Tomarán ustedes esa mano? Mire, el día de ayer las diferentes organizaciones ratificamos nuestra posición de seguir manteniendo lo que fue la plataforma unitaria de lucha. Plataforma unitaria de lucha que le entregamos al señor Correa y que nunca quiso atenderla. En esa plataforma se establecía el tema de la estabilidad laboral, la necesidad de un nuevo código del trabajo, de una nueva ley de seguridad social que garantice este derecho como un derecho de los trabajadores, de los afiliados, y que no le conviertan al Seguro Social como caja chica del Estado, como hoy está ocurriendo. También se planteó el tema de ir a una nueva ley agraria que garantice
el derecho para quienes trabajan en el campo. Pero también señalábamos el hecho de que es necesario respetar la libertad de expresión, el derecho a la resistencia, no a la penalización de la lucha social. Hoy más de 700 procesados en el país, más de 1.400 perseguidos. Ese tipo de cosas que está ocurriendo con el movimiento indígena que lucha en la provincia de Morona, Santiago, en contra de la minería y que cada vez más les encarcelan, quiere decir que estamos con un gobierno que no respeta los derechos humanos. Es por eso que ahora en Ginebra se está tratando el examen periódico universal sobre el tema de derechos humanos, pero también de derechos sociales, es decir, de libertad sindical, de libertad de organización, que en nuestro país está afectada. Lo que ocurre con la Unión Nacional de Educadores, en donde el gobierno nacional, por no estar alineado con ellos, simplemente desconocieron a la directiva, desconocieron esta organización del Magisterio Nacional, que ha sido un referente de lucha en nuestro país. Pero adicionalmente también tiene que ver con lo que hoy está ocurriendo. Nos ofrecieron de que no iba a haber más despidos. En estos momentos más de 300 trabajadores fueron despedidos en el oriente ecuatoriano del consorcio de prestación de servicios petroleros que da en nuestro país, como consecuencia de que el Estado le adeuda más de $1.000 millones y que esa empresa ya no puede seguir contratando. Tenemos empresas como FAME, en donde acaban de despedir a más de 50 trabajadores, entre ellos personas con discapacidades. Es decir, si el gobierno nacional nos está diciendo ahora que quiere abrirse las manos, que el señor Lenín Moreno quiere conversar con los sectores sociales, nosotros le decimos que estamos dispuestos a eso, pero siempre y cuando se respeten los derechos de los trabajadores y los derechos humanos en nuestro país. Bueno, ahí es cuando nos referimos a que Lenín Moreno realmente va a liderar o a gobernar un país partido en la mitad. Porque si ustedes ven, aquí invitamos a personas de lado y lado para que den su visión y pues hablan de dos países absolutamente distintos, dos países en donde se vive una realidad absolutamente contraria y distinta. Para cerrar esta entrevista, Nelson, ustedes ya han tenido acercamiento con Lenín Moreno. ¿Existe una esperanza de que las cosas puedan cambiar como se ha ofrecido desde ese gobierno que promete en principio empezar por un estilo diferente y pues se espera que ese estilo también se marque en el estilo de gobierno, en las decisiones que se tomen? Bueno, las centrales sindicales, el Frente Popular, el Colectivo Unitario Nacional de Dirección no ha mantenido ninguna conversación con el gobierno nacional, no ha tenido acercamientos con ninguno de sus funcionarios. Sin embargo, las declaraciones del señor Lenín Moreno son de abrir un diálogo. Nosotros creemos que ese diálogo se puede dar si es que hay la apertura para resolver los principales problemas del país. Frente a un gobierno indolente, frente a un gobierno que ha fracasado en resolverle los principales problemas al país, es necesario abrir una posibilidad de conversar. Pero este tema del derecho al trabajo, otros temas como la inseguridad, otros temas relacionados a los derechos humanos, otros temas relacionados a la necesidad de vivir de manera adecuada, tienen que ser solventados de manera urgente. Perfecto. Creemos que el señor Correa va como un gobierno antiobrero, se despide como un gobierno enemigo de los trabajadores y del cual la mayoría del pueblo ecuatoriano lo rechazó en las urnas, incluso al proyecto continuista. Gracias, Nelson Erazo, por estar esta mañana con nosotros.